Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Daniela y voy a empezar diciendo que me estoy basando en mi experiencia, obviamente, en lo que me he informado, en lo que he ido leyendo y en lo que mi doctora me ha aconsejado, ¿de acuerdo? Esto obviamente lo tenéis que hablar en cuanto os enteréis que estáis embarazadas con vuestro médico y él ya os informará de la fecha probable de parto, de cuál es la fecha de regla, etcétera, ¿de acuerdo? Vale, pues en este caso voy a empezar explicando que mi caso es un tanto especial, al menos aquí porque yo he intentado encontrar algún caso similar al mío de otras mamis que contaran su experiencia y demás y ninguno coincidía con el mío. Así que bueno, os lo voy a explicar por si alguno estáis en la misma situación, que espero que os ayude. Vale, en este caso mi regla empezó el día 8 de agosto del 2020. Es ahí cuando los médicos se supone que empiezan a contar tus semanas de embarazo, si es que te quedas embarazada en ese ciclo. Pero como os iba contando, el 8 de agosto es mi fecha de la regla, mi primer día de la regla, pero yo el 8 de agosto pues no tenía planes todavía de quedarme embarazada no lo teníamos en mente todavía. Así que bueno, no fue hasta 3 semanas después de esa fecha que nosotros empezamos a intentarlo, ¿de acuerdo? Entonces han pasado 3 semanas desde mi fecha de regla real, que eso es muy importante. Esto varía mucho la fecha probable de parto y sobre todo va a cambiar la fecha de la regla. Y ahora os explicaré por qué. Bien, en este caso, como os comento, hasta 3 semanas después nosotros no decidimos quedarnos embarazados y no empezar a intentarlo. Cuando lo decidimos, yo ya no estaba en la semana fértil. Sí que es verdad que se puede saber por muchos test que se pueden comparar en farmacia y demás, en donde te calcula por la orina qué días son los días más fértiles o qué días estás ovulando para poder concebir más fácilmente, ¿de acuerdo? Yo no lo hice así, no me preparé ni nada, simplemente decidimos tener un hijo y pues nos pusimos a ello. Así que bueno, pues empezamos a intentarlo. A las pocas semanas me tenía que bajar la regla y por lo tanto yo no podía contabilizar los 15 días que tienes que esperar para poder hacerte un test de embarazo, que es lo recomendable, ¿de acuerdo? Porque no habrían pasado suficiente tiempo como para que el test lo leyese, teóricamente, ¿de acuerdo? Pero bueno, me obsesioné un poco con el tema y a los pocos días de empezar a intentarlo, a la semana, no, a las 2 semanas, empezaba mi síndrome premenstrual, como se llamaría, que los tenía todos los meses. Últimamente los tenía muy regulares, de siempre cada 5 semanas me empezaban los dolores, los cólicos, los pechos sensibles, etc. Así que bueno, en este caso se adelantó una semana, es decir, a la cuarta semana de mi fecha de regla. O sea, una después de empezar a intentarlo, yo empiezo a sentir como pinchazos, como cólicos en la tripa. De hecho, lo voy anotando todo en el calendario que llevo la regla, que es Clue, es una aplicación del móvil. Así que bueno, lo apunté todo, en él puedes anotar qué síntomas tienes, si tienes cólicos, si no los tienes, cuánto de cansada estás, cuánto has dormido, etc. Bueno, pues yo apunté que me empezaron a dar unos dolores en el bajo vientre, como unos cólicos, y empezaba a tener los pechos más sensibles. Pues yo no le tomé mucha importancia porque lo tomé como que me iba a bajar la regla, así que bueno, esperaba que bajase, que unos 3 o 4 días después tuviese la regla. Pues bien, pasaron 3 o 4 días después, los cólicos iban a más, los pechos aumentaron y la sensibilidad también aumentó. Los tenía extremadamente sensibles. En esa época era un dolor muy intenso y sobre todo una quemazón en la zona de los pezones, que nunca lo había sentido. Pues bien, en paz pasaron esos días, esos 3-4 días que yo esperaba que me bajase la regla y sobre todo con esos dolores que iban a más, pero no bajaba.
y empezó a contabilizar ya los días en los que me tenía que bajar la regla. Entonces, es decir, tenía ya un día de retraso y no venía la regla, me dolía, iba al baño y no venía la regla. Así que bueno, yo me empecé a emparanoiar, obviamente, a ponerme muy nerviosa y a pensar, igual estoy embarazada y lo que estoy sintiendo es los dolores de implantación, ¿de acuerdo? Que a veces algunas mujeres que están o más sensibles o que notan más su cuerpo, que no todas tenemos por qué notarlo, ¿de acuerdo? Si no lo notas no pasa nada. Pues bueno, yo notaba esos dolores y notaba los cambios en mi cuerpo, notaba sobre todo los pechos sensibles, los pezones quemando y demás. Y como comento, pues empecé a informarme, a buscar vídeos de esta tipología para que otras mamis contasen su experiencia. ¿Qué ocurre? Que normalmente estos síntomas suelen ser muy parecidos a los de la regla. ¿Qué pasa? Que pasó un día, 2 días, 3 días de retraso y no venía la regla. Yo empecé a hacerme unos test tempranos de embarazo, que son estos de aquí, ¿vale? Que se llaman HCG, que es la hormona que tiene que tienes que tener en orina cuando estás embarazada porque aumenta y es lo que estos test van a localizar, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os iba diciendo, este test hay que meterlo en la orina, dar un par de vueltas, unas 3 o 4 vueltas y esperar 5 minutos, ¿de acuerdo? Se supone que a los 5 minutos detecta esta hormona en la orina y te dice exactamente si estás embarazada o no, a partir de si se ve 2 rayitas o se ve una. Vale, pues en este caso a mí me salían todos negativos, así que bueno, pasaron varios días y yo ya decidí que ya no podía esperar más. Ya habían pasado 8 días, bueno no, mientras habían pasado ya 5 días de retraso de que no me venía la regla y yo quería saber ya si estaba embarazada o qué me pasaba porque no paraba de dolerme esas zonas que os digo. Pues decidí comprarme los test de Clear Blue, de acuerdo, que son este tipo de test en los cuales en una pantallita, que es esta, se lee si estamos embarazadas o no y de cuántas semanas estamos. Yo ya me había cansado de una rayita, 2 rayitas, una difuminada, otra no, etcétera, así que yo quería algo que me dijese que sí o que no, claramente. Así que bueno, me decidí por esos test. Había una oferta en Amazon que de hecho venían 2 test de ese tipo por, me parece que 8 euros, 8 euros y pico, 9 euros máximo, ¿de acuerdo? Así que bueno, los pedí y me llegaron, parece que a los 2 días. Así que bueno, decidí mantener mis ansias a raya y esperar al menos hasta los 10 días para poder hacerme el test. ¿Qué pasa? Que no pude esperarme. Así que a los 8 días de retraso me hice el test de embarazo, me hice el test de Clear Blue, de acuerdo, que funciona exactamente igual que las tiritas. Hacemos pipí, la primera orina de la mañana, se saca el capuchón que tiene, aquí tiene una banda de algodón o algo así, que al meterlo en la orina pues tiene que absorber la orina y analizarla aquí dentro, ¿de acuerdo? Esto se tapa después de hacerlo y a los, me parece que 5 minutos o 3, depende del test, lo va a poner en la cajita obviamente, cuánto tiempo hay que esperar. Y aquí empieza a aparecer un reloj de arena que va a dar vueltas. Yo en cuanto vi el reloj de arena dije, mira, lo pongo boca abajo en el baño y a esperar, y que sea lo que tenga que ser. Así que bueno, esperé y salió positivo. Ponía embarazada de 1 a 2 semanas. Hay que saber que, al menos a mí, este tipo de test, me imagino que por eso estaba la oferta también, me vino en inglés, ¿de acuerdo? Tampoco hay que tener un nivel exhaustivo de inglés para saber si es pregnant o not pregnant, ¿de acuerdo? Así que, bueno, venía en inglés y lo entendí perfectamente. Y ponía embarazada de 1 a 2 semanas. O sea, a los 8 días de retraso, unas 3 semanas después de yo ya estaba embarazada, ¿vale? Así que, bueno,
Lo que vino en ese momento fue un montón de dudas, de miedos y de incertidumbre, sobre todo porque no sabía exactamente qué es lo que se tenía que hacer, porque yo quería sorprender a mi familia y que esperarme un poquito más de tiempo, sobre todo para saber si estaba todo bien y si se había implantado bien el bebé y todo eso para poder contarlo. Así que aunque mi hermana ya había tenido un bebé, pues no se lo pregunté por el mismo hecho de que quería que fuera una sorpresa para todos. Así que bueno, empecé a buscar exactamente qué es lo que se tenía que hacer. Yo vivo en España, en Madrid concretamente, y llamé a mi centro de salud, bueno, pedí cita con mi médico de cabecera. Como mi embarazo es post pandemia, pues las citas eran telefónicas, así que se lo comenté a mi médico de cabecera y le dije que estaba embarazada, que me había hecho el test, cuándo me lo hice y que qué hacía. Así que me mandó a hacerme una analítica. Como yo tengo hipotiroidismo, me tienen que hacer un control más exhaustivo porque la tiroides se descontrola a veces en el embarazo y claro, en mi caso era de vital importancia tenerlo a raya. Pues bien, me mandó a hacerme la analítica y lo siguiente que me mandó fue al obstetra. Yo en ese momento no había decidido todavía si quería hacerlo vía sanidad pública o vía privada, ya que yo tenía un seguro privado que había estado pagando durante un año o dos, creo que lo tenía, por mi trabajo. Así que bueno, decidí probar y decidí ir al obstetra de la sanidad pública para ver qué me decía y cómo iba la cuestión. Así que bueno, pues decidí ir. Me hicieron una ecografía vaginal, ya que el bebé es muy pequeñito todavía como para verlo a través del abdomen, se ve a través de la vagina. Pues bien, me dijeron que estaba de menos semanas de las que yo imaginaba. ¿Por qué? Porque cuando vas al obstetra te preguntan cuál es tu fecha de la última regla. Mi fecha de la última regla era el 8 de agosto, pero mi fecha de concepción o de inicio de concepción era el 29 de agosto, o sea, 3 semanas después de mi fecha de regla real. Tal cual, se lo dije al obstetra, se lo dije para que lo tuviera en cuenta y para que supiera que igual cuando viese al bebé pues era más pequeño de lo que se suponía que tendría que tener. Efectivamente era más pequeño, o sea, no tenía las semanas que se calculaba según la fecha de regla, que era el 8 de agosto, así que tuvimos que cambiarla. Eso lo hizo ella con sus cálculos, tenía ahí suelen tener una rueda en la que van marcando, pues eso, cuántas semanas tiene el bebé y demás, y le dan una fecha posible de parto. Con esa fecha probable de parto, que en mi caso era el 26 de mayo, le salía la fecha de regla, que fue el 19 de agosto del 2020. Obviamente es una fecha de regla no real, porque no era mi fecha de regla real, porque era el 8 de agosto, eran como 11 días después lo real, por así decirlo. Así que bueno, mi fecha de regla actualmente sería el 19 de agosto. De hecho, cada vez que voy a una ecografía te preguntan cuál es tu fecha de regla y eso hay que tenerlo apuntado si no es la real, ya que no me acuerdo. Yo siempre digo el 8 de agosto, pero luego digo no, pero es que, en fin, un lío. Así que al final te lo terminas aprendiendo. Mi fecha de regla actual no real es el 29 de agosto y mi fecha probable de parto es el 26 de mayo. Pues sabiendo estos dos datos, ya podemos calcular cuántas semanas de embarazo tenemos. Yo actualmente tengo 27 semanas de embarazo, bueno, 26 semanas de embarazo más 6 días, ¿de acuerdo? Vamos, casi 27 porque las cumplo mañana. Así que bueno, yo al final me decidí por la sanidad privada, ya que veía que tenía un mayor seguimiento y sobre todo me sentía más personalizada la consulta, ya que en la sanidad pública es muy difícil que te llame siempre la misma persona, porque ahora todo es vía telefónica y la única cita que te ve el médico es o si te pasa algo en el embarazo o si tienen que hacerte la ecografía. Así que al final decidí hacerlo por la privada, que las consultas son siempre presenciales y
me llevan como un control más personalizado, como comento, y es la que me va a atender también el día del parto. Así que estoy muy contenta, y si tenéis que elegir entre esas dos opciones, pues yo os recomendaría que os fueseis por la privada si tenéis la posibilidad. Si no, pues oye, la sanidad pública también es muy buena, pero como digo, es menos personalizada, y sobre todo ahora post pandemia las citas son telefónicas, ¿de acuerdo? Así que bueno, espero que os haya ayudado el vídeo y que os sea de mucha utilidad, y nos vemos en los próximos vídeos, que tengo muchas cosas interesantes que contaros. Hasta la próxima. ¡Mua!